Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Segunda de Pedro 2, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En este capítulo encontramos un resumen asombroso y terrible de las características de los falsos profetas y maestros que advierte el apóstol Pedro que habrá entre el pueblo de Dios, y que sin duda esta profecía se ha cumplido a través de los siglos y hoy más que nunca en los tiempos finales se está cumpliendo. El Espíritu Santo repetidamente advierte que habrá muchos falsos maestros dentro de las iglesias. Todo esto lo advirtió el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, Pedro, Juan,
Judas y las cartas de Cristo a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Estos falsos, por lo regular, de manera encubierta, introducen herejías. Una herejía es toda falsa enseñanza que niega las verdades fundamentales doctrinales bíblicas. Vemos que estos hombres aún se atreverán a negar al Señor quien los había rescatado, pero ellos se rebelan contra Él, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Podemos ver a través de este capítulo que estos personajes viven vidas de disolución, es decir, vida disoluta o pecaminosa. Y muchos seguirán ese tipo de vida, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A estos personajes no les importa la salvación de las almas ni el llamar al arrepentimiento. Estos personajes miran a las personas simplemente como una mercancía, como un objeto para alcanzar dinero o fama. Y por eso utilizan palabras fingidas. Ellos siguen las pasiones pecaminosas carnales, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío y la autoridad de Dios. Su deleite no es la presencia de Dios, sino los deleites temporales del pecado. Según el versículo 13, pueden incluso llegar a estar entre nosotros, comer incluso entre verdaderos cristianos. Sin embargo, para Dios son manchas e inmundicias. Se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Por eso qué importante que cada uno de nosotros estemos firmes en la verdad de la palabra de Dios y constantes en esa búsqueda, entrega y consagración. De lo contrario, podemos ser arrastrados y engañados por estos personajes, a quienes se les llama hijos de maldición, quienes dejaron el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, aquel profeta infiel que prefirió la ganancia material a expensas del pueblo de Dios. Estos personajes son fuentes sin agua, es decir, tienen apariencia, pero no tienen vida en sí mismos. Hablan palabras infladas y vanas. Es impresionante que dice que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es terrible lo que les espera a estos personajes. Dice la palabra que les espera la más densa oscuridad reservada para siempre. Aunque prometen libertad a las personas, ellos mismos son esclavos de corrupción y de inmundicia. Como dice en el versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Según vemos en estas características, ellos han caído tan bajo y han menospreciado la salvación y el mensaje glorioso del Evangelio. Ellos no valoran la libertad de Satanás y de la esclavitud del pecado. Por ellos miles de personas se están perdiendo. Por ellos el nombre de Dios es blasfemado. Que Dios nos guarde de ser engañados de esos falsos maestros y profetas. Recordemos que esta palabra es nuestra antorcha. Es la palabra profética más segura. Es la que alumbra nuestro camino. Estos hombres darán cuenta a Dios por sus falsas enseñanzas, pero también cada persona es responsable de ser engañada, porque tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Si somos engañados es por nuestra pereza, negligencia, falta de conocimiento y falta de consagración y santificación. Llenémonos de la palabra de Dios. Y que en medio de todo lo falso y toda la oscuridad que nos rodea, podamos ser como el justo Lot. Este hombre estaba rodeado de corrupción e inmundicia en la ciudad de Sodoma. Sin embargo, él estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Él afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esta es la característica de un verdadero hijo y siervo de Dios. No se va a sentir bien en medio del pecado y la inmundicia. Y es a ellos a los que el Señor libra de tentación, a los piadosos.
pero a los injustos los reserva para ser castigados en el día del juicio. Temamos a Dios, seamos fieles y amemos la verdad de su palabra. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué introducen encubiertamente los falsos maestros? Número 2. ¿Ellos enseñan por amor a las almas o por avaricia? Número 3. ¿Cómo se sentía Lot habitando en la ciudad de Sodoma y viendo y oyendo los hechos pecaminosos a su alrededor? Número 4. ¿A quiénes libra el Señor de caer en tentación? Número 5. ¿Los falsos maestros hablan mal de las potestades superiores? Número 6. ¿La inmoralidad sexual es otra característica de los falsos maestros? Número 7. ¿Quién fue el profeta del Antiguo Testamento que profetizó por interés y fue reprendido por una bestia de carga, que como sabemos fue un asna? Y número 8. Los que escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo y se vuelven a enredar en ellas, ¿cómo viene a ser su postrer estado? Aquí terminamos el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.